si hay algo que a uno le preocupa, es caer en estas estafas que tienen que ver con las tarjetas de crédito, porque a uno lo excede, porque uno quizás no conoce, pero hay momentos donde uno dice, ay, que sea lo que Dios quiera casi, ¿viste? Cuando te llevan la tarjeta y la pasan por... Sí, le entregan la tarjeta al mozo para que vaya claro, a algunos vos curarte. ya pedís que vengan y se acerquen y te traigan directamente el postnet a tu mesa, pero no todos lo tienen, o qué sé yo, o que te saquen una fotocopia de tu DNI. Todas cosas que a uno le provocan incertidumbre, dudas. Vamos a hablar sobre este tema, sobre lo que sucede con las tarjetas de crédito, de débito, con lo que sucede con nuestra seguridad, ¿no? Con lo que tiene que ver con nuestros documentos. Vamos a hablar con el ingeniero industrial, magíster en neurociencias, conferencista, autor del libro Digitalmente Rebeldes, Mindset del Nuevo Emprendedor y Nuevos Sistemas de Tarjetas para Consumo. Hablamos con Mateo Bobbio. Buen día, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. Un saludo enorme a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos entendido que desde la Secretaría de Comercio van a publicar una resolución para evitar el robo de información y la clonación de los plásticos, de lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Más allá de que es un tema que nos preocupa, también está todo lo que tiene que ver con nuestra información, el robo de toda nuestra información. Por eso nos comunicamos con usted a ver cómo va a ser esto, ¿no? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Bueno, primero que nada, antes de hablar de esta acción puntual que es muy importante, que llevaron desde la Secretaría de Comercio, que conduce Pablo Lavigne, tenemos que entender la situación. Hoy en América Latina tenemos 7.000 ciberataques por segundo y el 90% de estos incidentes comienzan por un error humano. Es decir, no es trivial ni es una cosa poco común. Ocurre muchísimo y en este caso, puntualmente en esta medida, es lo típico que ocurre culturalmente, que uno está en un restaurante, en un café, da su tarjeta de crédito o débito y el mozo se la lleva para adentro para pagar, ¿no? Sí. Es lo que se intenta paliar con esta medida, que básicamente lo que pide es que el mozo o la persona o el dueño del local acerque el postnet y sea visible y la tarjeta siempre esté visible para el usuario, ¿no? Que está pagando. Entonces, es sumamente importante la concientización en ciberseguridad o en este tipo de prácticas es muy importante y esta medida lo que apunta es a la parte cultural, que es trascendental de entender que es muy importante nuestros datos personales, pero también nuestros datos de pago, en este caso la tarjeta de crédito. Sí. Bien, ¿y cuáles las medidas que van a implementar como para que esto no pase, digamos? Bueno, mayormente, a ver, obviamente es un tema cultural a combatir. Lo que se va a obligar es que los comercios no pueden, o sea, tanto el dueño del local o el camarero o la camarera no puede llevarse la tarjeta, sino que tiene que traer el postnet. Obviamente, si esto no ocurre, se puede denunciar. La sistematización y el estructuramiento de esto se va a dar en los próximos meses. Obviamente no es una cosa que va a cambiar, es cultura, ¿no? Son procesos, entonces va a demorar, pero sí uno va a poder denunciar si de repente se le lleva la tarjeta y después va a haber una multa correspondiente por esto. Lo que no queda claro todavía, y no se aclaró, es si se va a pedir el DNI, ¿no? Que eso también es muy importante, porque uno también puede tener visible su tarjeta, pero también puede ser la tarjeta una tarjeta robada, ¿no? Entonces también eso no queda claro todavía desde la medida que tomaron, pero sí lo que queda clarísimo es esto de que el postnet tiene que estar y la tarjeta siempre visible para la persona que está pagando. Sí, últimamente creo que los DNI no los están pidiendo, por lo menos cuando uno hace una compra uno percibe esto. Ahora también está el tema de las aplicaciones, que eso culturalmente también ayuda, porque generalmente con un QR directamente uno paga en la mesa y ni siquiera tiene que entregar absolutamente nada. Obviamente no todo el mundo tiene esa posibilidad, no todos los teléfonos pueden quizás leer un QR o porque, bueno, depende lo que tiene cada uno. Pero mi consulta, principalmente, Mateo, es cómo hacemos para cambiar culturalmente esta idea de entregar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, porque nosotros
está incorporado en nosotros, ¿no? Se lo entregás ahora últimamente vas a un cajero y generalmente pones directamente la tarjeta, la apoyas vos, la pones vos, pero no pasa en todos lados. Y en esos lugares donde no pasa, me parece que es donde pasa quizás el delito, quizás donde se puede ver esa luz donde se puede hacer algo, ¿no? Sí, tal cual como mencionás. Miren, principalmente lo primero es ser escéptico. Es decir, tenemos que entender que así como en las películas que veíamos cuando éramos chicos, que ingresaban, por ejemplo, delincuentes a un banco con armas, hoy realmente los ciberdelincuentes utilizan muchísimos vectores de ataque, es decir, maneras de atacar para hacerte de tu información. Entonces, lo primero es ser escéptico cuando uno está entregando datos personales o, en este caso, datos de pago, ¿no? Entonces, eso primero y principal. Después, cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas, muchas aplicaciones de home banking permiten bloquear la tarjeta desde la aplicación y desbloquearla cuando uno la va a utilizar. Eso es muy, muy bueno, porque si de repente nos alejaron el postnet o no cumplieron con esta reglamentación que se está buscando y nos perdimos de vista nuestra tarjeta y nos la copiaron, o se quedaron con los números y el código de seguridad, no hay ningún tipo de problema, porque si esa tarjeta queda bloqueada después que yo hago el pago, ¿no? La bloqueo del home banking, no la van a poder utilizar. Entonces, ese tipo de prácticas ayuda muchísimo. Pero lo primero es ser escéptico. Bien. Después, hay que evaluar muchísimo dependiendo del vector de ataque. Cuando hablo de vector de ataque me refiero a, puede ocurrir, por ejemplo, que nos llega por mail, ¿no? Nos llega alguien pidiéndonos que hagamos clic o hagamos cierta acción a través de un mail. Bueno, eso se denomina phishing, por ejemplo. Nos puede pasar que nos mandan un mensaje de texto. A todos nos ha llegado un mensaje de texto del correo diciendo haga clic porque su paquete quedó trabado en tal lugar o vaya a buscar aquí. Bueno, eso se denomina smishing, ¿no? De SMS. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Y después está el llamado, el típico llamado de un familiar secuestrado de más, que ahí se llama phishing. Entonces, dependiendo del llamado, hay un denominador, del vector de ataque, disculpen, hay un denominador común que es ser escéptico, comprobar la información, comprobar la fuente, y de acuerdo a la situación siempre cuidar. Pero todo tiene que ver con tomar mucho cuidado a la hora de cuando uno da datos personales y cuando uno da datos de pago. Ahí te iba a preguntar, ¿no? Los datos de pago, uno tiene muy en claro que los datos de pago es tarjetas, bancos, e información que tiene que ver con con algo del banco, ¿no? Ahora, ¿a qué le decimos datos personales? Porque quizás uno ve inofensivo dar el nombre de uno, poner el mail. Y el eso número de documento, claro. No sé si el número de documento me parece que ya es un poco más riesgoso, pero si uno pone el nombre y ya también el mail, ¿eso también es datos personales y con eso también nos pueden estafar? La realidad es que sí, porque pensemos lo siguiente, quizás en la acción normal de dar los datos personales no nos pueden estafar, pero entiendan que los ciberdelincuentes no son tontos y van aprendiendo. Entonces, si por ejemplo yo te quiero hacer un ciberataque a vos, me estudio sobre tu persona, utilizo tus datos personales, y quizás no te hago el ciberataque directamente a vos, utilizo la información que vos me diste para atacar a tu hermana, a tu padre, al que vos me digas. Entonces, que ahí se denomina, por ejemplo, en el caso de mail, spear phishing, ¿no? Spear por cómo se denomina lanza en inglés, ¿no? Es un ataque dirigido. Bueno, toda información que está en la web, ¿no? De nuestro perfil digital, puede servir a los ciberdelincuentes para potenciales ataques por todos los vectores de ataques que hay, con lo cual, puntualmente, dar mis datos personales, quizás al que se lo estoy dando no es que me va a hacer un ciberataque con eso, sino que le estoy dando información con la que él puede utilizar a futuro para un potencial ataque. Sí, eso se ve también cuando uno busca hasta el número de Quill o Quit de uno, que lo busca y aparece directamente en un buscador. En Google uno busca y aparecen. Esas son cosas que también uno dice, ¿cómo puede ser que datos tan sensibles sean de tan fácil acceso, no? Bueno, fíjate justo ahí lo que mencionás, ¿no? Cómo es importante el tema de la concientización y el tema cultural. Digo, yo celebro esta medida, si bien obviamente no va a resolver el fondo de la cuestión, pero son cuestiones de forma que van trabajando con la cultura de la gente. Yo un poquitito hoy dedicándome a ciberseguridad de Huelme, que es mi empresa, luchamos mucho por la concientización de la sociedad en su conjunto. Nosotros trabajamos con empresas privadas, pero digo, es muy importante la concientización de la sociedad, y esto se tiene que hacer a través de medios, como está ocurriendo en este momento, pero también a través de la política. Tienen que salir estas reglamentaciones que cada vez ayuden, ¿no? Estos datos, como vos mencionabas bien, ¿no? Están a un clic de distancia, deberían estar salvaguardados, ¿no? En algún lugar, ¿no? Deberían estar guardados,
deberían estar más cubiertos. Pero porque eso también además no hay... ahí que... Perdón, no hay que la forma gente de no ve el bloquearlo. diferencial. No hay forma Sí. de bloquear esta información. Está ahí y uno no tiene el acceso como para que esto no se vea. Porque uno tiene la posibilidad de controlar ciertas cosas, pero esto no, digamos, esta información. Y vos decías, bueno, a través de los medios, y también creo yo a partir de en las escuelas también. Esto debería ser parte del conocimiento, ya que todo chico y chica debería tener en cuenta, ¿no? Por supuesto. De hecho, obviamente la tecnología tiene que ir tomando de cara a los trabajos del futuro y demás en la educación, pero también los riesgos que esto compone, ¿no? Con lo cual tenés totalmente la razón en ese sentido. Deberíamos de a poquito en esta concientización arrancarla con los más jóvenes, que en este sentido son los más proclives a caer. Bueno, Mateo, ¿cómo se llama tu mascota? Mi mascota se llama Pochoclo, disculpe. Justo, Pochoclo, no pasa nada, ya estábamos despidiendo. Me encanta. Mateo, que tengas un buen día, muchísimas gracias por esta información y seguramente volveremos a hablar en algún momento porque es un tema que nos preocupa a todos en realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias. Mateo Bobbio, ingeniero industrial, magíster en neurociencias y obviamente nos estaba asesorando con todo esto que hay que tener en cuenta y con esto, con una palabra, él dijo dudar. Yo le agrego desconfiar, cuando uno tiene que dar todos los datos que te están pidiendo. Desconfiemos.